Ya estamos. Perfecto. Pues ya, empezamos. Muy buenas noches, bienvenidos todos una vez más a estas maravillosas pláticas que tenemos cada 15 días de inmigrantes. Y bueno, siempre con invitados súper especiales, y esta ocasión también tenemos a la señora Berta Benaviv, invitadísima especial, que Mónica va a platicar con ella y nos va a decir toda su historia. Nada más antes, quiero recordarle a todo el público que nos acompaña tanto por Zoom como por Facebook, que estamos en nuestras plataformas de la Keile y de la Sinagoga Histórica Justo Sierra, en Facebook, y al rato vamos a estar en YouTube también, en ambas plataformas. Les recordamos también que esta plática queda grabada y que la podrán ver, repetir si quieren hacerlo, o verla la gente que no la ha podido ver por alguna razón. Y les recordamos también que si tienen alguna duda, comentario, pregunta o sugerencia, la pueden escribir tanto en preguntas y respuestas como en el chat de Zoom o por Facebook, y al final las leeremos para que nos hagan favor de contestar. Mónica, hola, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Anita, muy contenta de una nueva entrevista, que más bien es una conversación pues fascinante de historias del pasado, que en esta ocasión a mí me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Berta Benaviv, y quiero decir que la idea de hacer esta entrevista fue de Vania, que nos está oyendo, y ella está transmitiendo en el Facebook de la sinagoga, porque Berta ha sido su maestra de hebreo, y ha sido maestra de hebreo de muchísima gente en la UNAM y también de Yiddish, pero ese es un tema al que vamos a llegar más adelante, que es un poquito más contemporáneo, pero hay muchas historias muy, muy interesantes y fotos padrísimas que en este momento quiero empezar a compartir. Bienvenida, Berta, qué gusto. Muchas gracias. Pláticas, ya estamos aquí. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un placer muy grande. Pues yo quiero empezar con esta imagen que es del puerto de Odessa, de la ciudad de Odessa, en Rusia, que ya es como para empezar a platicar de tu origen, Berta, porque sabemos que tu madre era de ahí, y me gustaría que nos cuentes un poquito qué sabes de la vida de los que vivían en Odessa antes de salir hacia acá. Bueno, Odessa fue un centro judío bastante fuerte, porque muchos escritores judíos salieron de Odessa, y lo que yo sé es que vivían bastante bien, había bastante tranquilidad, pero cuando empezó la revolución, ya todos los judíos empezaron a salir, porque empezó el antisemitismo muy fuerte. Así es, así es. Y bueno, ahí, ¿a qué se dedicaban? ¿Tú sabes a qué se dedicaban tus abuelos o tus padres? Bueno, tu madre, más bien de parte de tu mamá, que eran de ahí. ¿A qué se dedicaban? Mi abuelo era contador y siempre trabajó de contador, y mi abuela era una mujer muy emprendedora que hizo un negocio de sombreros muy elegantes en Odessa. Mi mamá tenía una hermana, eran dos. Mi mamá era menor, la hermana era un poquito mayor, y era toda la familia que yo conozco de Rusia. Ok. Aquí tenemos a tus abuelitos. Sí. Él es el que era contador y ella se dedicaba a hacer sombreros elegantes. Sí. Ajá, ok. Y bueno, está esta foto que tiene una inscripción atrás, me parece preciosa. Es una de las que me compartió David Benaviv, a quien saludo. Ajá. Está en ruso y es tu mamá de, ¿qué? 3 meses, 5 meses. Yo creo que sí.
de Precioso. unos 3 o 4 meses. Ujú. Ok, entonces solamente fueron Eugenia Oyeña y su hermana Ina, Ina. que ahorita la vamos a ver. Mira, me mandó también este documento que aparece como si fuera un pasaporte, pero es una carta de identidad y tiene algo muy interesante porque miren lo que dice. La Secretaría de Relaciones Exteriores concede libre y seguro pasaporte a Zelda Eugenia Poltavsky, que era el apellido de tu mamá, y le tacharon donde dice de nacionalidad para poner aquí la nacionalidad y dice sin nacionalidad para dirigirse a Estados Unidos del Norte de América. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué está esto como algo sin nacionalidad si ella era rusa? Pues no tengo idea, depende de los años, de qué edad, de qué año era eso. Dice del año 1928, que es cuando vino a México. Cuando vino a México, y puede ser que quería ir a Estados Unidos a estar con su hermana. Sí, y no la dejaron entrar porque ya estaba la cuota. Sí, Pero está muy, muy curioso que diga que no tiene nacionalidad, se lo tacharon aquí. A lo mejor, no, realmente no sé por qué, pero dije, a lo mejor y tú tendrías idea de esto y de cualquier manera es una cuestión curiosa como para investigar. pues sí, pero ya en realidad no tengo mucho a quien investigar. Quién sabe. Yo le pregunté a una experta en cuestiones migratorias, que es Daniela Gleiser, y me dijo que no tenía tampoco idea y le parecía muy interesante el caso. A ver si podemos luego averiguar un poco más. Bueno, esto es nada más un otro documento en ruso, pero este personaje fue muy importante en tu historia por cosas que me has contado, pero además porque ella fue la primera que salió de Rusia. ¿Nos puedes contar esa historia? ¿Por qué la sacaron de Rusia y cómo fue esto? Bueno, empezaba la revolución y ella ya tenía más o menos 18 años y la madre, que es mi abuela, quería sacarla de Rusia y buscó a un hombre para que se casara con ella y la sacó de Rusia y la llevó después a Turquía y la dejó en Turquía yo creo que 1 año o 2 con una familia hasta que después vino por ella y la llevó a Nueva York. Y en Nueva York la vivió un poco con ella y la dejó otra vez y la dejó sin dinero y sin posibilidades, pero como ella sabía coser y sabía de los sombreros, entonces consiguió trabajo bastante rápido y decidió arreglarse la vida sola. Después de unos años ella recibió un mensaje del marido que se vaya a California, pero ya ella ahí desertó y ya no llegó, ya no se fue más de Nueva York. ¿Y se divorció de él? Pues no sé si hubo divorcio o no, pero fue una separación definitiva porque nunca más se volvieron a ver. Ya. Entonces ella fue la primera de la familia que salió. ¿Y qué pasó después con tus papás, o sea, con tu mamá y sus papás, que son los que seguían en Rusia? Bueno, mis papás salieron de Rusia y se fueron ¿cómo te dije? A ver, voy a pasar aquí. Ah, bueno, esta imagen es como lo que me imagino que era un Los poco el sombreros. negocio de los sombreros, que son sombreros de la época cuando estaba allá. Y ahorita llegamos a la salida. Ahorita llegamos a la salida. Aquí está esta carta del registro de extranjeros, donde vemos su firma y que llegó a México en 1928. O sea, ella fue después, pero, o sea, la tía los trató de llevar a Estados Unidos para que vivieran con ella. Sí, pero no pudo, no había posibilidades de que los recibieran. Entonces ella se vino a México y aquí aquí hizo todos los trámites y entonces los pudo sacar. No, Ya. ya no estaban en Rusia, entonces estaban en
Me dijiste que pasaron 2 años en Danzig. Danzig. En Danzig pasaron 2 años, sí. ¿Y no sabes a qué se dedicaron ahí? ¿Cómo sobrevivieron? Pues la verdad no sé, pero pues me imagino que algo ha de haber hecho el abuelo, porque 2 años es bastante tiempo, ¿no? Claro. A lo mejor llevaban algunos ahorros. A lo mejor sí, yo creo que sí llevaban dinero. Ujú. Y luego Yo ya. creo, Ujú. yo creo que vivían bastante bien en Rusia y sí, a lo mejor sí llevaban dinero y pudieron, quizás la tía también les ayudaba. Ujú. ¿Y era una familia religiosa? No muy religiosa. Sí, sí, mi abuelo sí, era un poco más religioso, pero no eran ortodoxos ni exagerados. Se festejaban mucho todas las fiestas y sí íbamos al templo, pero no éramos así muy religiosos. Ok. ¿Y en casa los del lado ruso hablaban en yiddish? No, hablaban en ruso. Mm, Mi mamá aprendió un poquito de yiddish cuando estuvo en Danzig, ajá. pero no sabía yiddish. Yo con mi abuelo sí hablaba yiddish. Él me escribía cartas en yiddish Ujú. y pero con la abuela era en ruso. Ok. Y finalmente llegan a Veracruz Sí, y bueno, vamos a hablar ahora de tu lado paterno, porque esto se pone muy interesante. En aquellos tiempos era rarísimo que se casara una mujer ashkenazí con un hombre sefaradí. Y en este caso, así fue. pues sí, así fue. Y se conocieron, yo creo que con la misma comunidad, se conocieron, porque entonces en esa época estaban muy juntos los ashkenazí y los sefaradí, sobre todo en el centro donde vivían todos O sea que ellos se conocieron en México. en México, sí. Aquí está tu papá en Estambul, bueno, en el Imperio Otomano. Todavía es donde él nació. ¿Y por qué salió él de ahí, de Turquía? Pues todos los hermanos salieron porque los querían meter al ejército. Y el ejército entonces en Turquía era una cosa muy fuerte y estaban muchos años allá adentro. Entonces trataron de escaparse todos. Eran 5 hermanos, 4 hombres y una mujer. Ujú. Y poco a poco fueron saliendo y se encontraron en Cuba. Y después en Cuba cada uno organizó su vida y luego se vinieron a México. Ok. ¿Y en qué El- año habrá llegado él a México? Ah, mira, aquí lo Aquí tenemos. está el pase en que 21. llegó a México. 1921 llegó a Veracruz. Sí, Por algo que me confunde es que dice que su estado civil es casado. Entonces, o esto es un error, o porque me dijiste que se conocieron en México, ¿no? sí, en México. Ah, pues quién sabe, a Y lo en el mejor 21, pues mi mamá no estaba en, no. en México, el 21, ella llegó el 28. Ajá. A lo mejor es un error o a lo mejor usó lo de que estaba casado para algo del trámite para poder entrar. No Puede sé, ser. no sé. Luego también estos documentos tienen errores, ya se ha visto en más de una ocasión. Sí, y Ok. Ujú. en los nombres también tienen errores. Sí, 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 también vi eso. Aquí tenemos uno de sus hermanos que tiene un nombre curioso, Bonjour Benaviv, que entró, dice que el 17 de febrero de 1922 a México por Sí, Veracruz. ¿Y qué fue de este hermano?
Bonjour pues vivió aquí en México. Por desgracia ya no está ninguno de los hermanos, pero él, déjame organizarme cuál era Bonjour. Sí, él se casó aquí en México. Ujú. Y y también era comerciante. Ujú. Ok. Y bueno, puse esta foto de San Juan de Letrán, que hoy es el eje central, porque me contaste que la tía Ina, que vino antes, les organizó un departamento para que cuando llegaran a México tuvieran dónde vivir. Así es. Ella organizó todo. Les preparó un departamento completo con muebles y todo para que llegaran y ya tenían donde vivir. Y se quedó un poco más en México. Y después de un tiempo se volvió a Nueva York. Ok. Bueno, estas fotos preciosas de, pues, de la boda de tus papás. Sí. Mira qué vestido, qué tocado, qué velo. Son unas, bueno, es una cosa preciosa de ella, preciosa. Y él muy guapo. Y aquí tenemos fotos también de parientes. Me llama la atención esta que por atrás dice Durango, 1933. O sea, esta pareja, Jack y Dora, no sé muy bien, son hijos de Jack, alguno de los hermanos. sí es otro hermano, pero no es Dora. Jack, ella se llamaba Sara, es Ah, Sara, no Sara. Dora, Perdón, sí, Sara, lo leí Dora, pero sí, Sara. Ok. es Sara. Y este ha de ser otro de los hermanos. Sí, este es No le acabo de entender. ¿cómo se llama este? Yo creo que este es Jack. Ajá. Y en ese lado de la familia, ¿hablaban en judeo español, en ladino? Se hablaba así el ladino y ya luego fueron agarrando el español de México. Claro. Pero sí, cuando se juntaban, cantaban muchas canciones de su niñez Ujú. y que conocían de antes. ¿Y a ti te cantaban canciones de cuna en ladino, por ejemplo? Pues eso no recuerdo, que me No. cantaran canciones de cuna. Mi Y papá sa- me cantaba muchas canciones, pero, por ejemplo, Amorcito Chiquito o cosas así de México. Ujú. ¿Y sabes si su matrimonio fue conflictivo por ser entre sefaradí y ashkenazí? Pues en ese sentido yo no sentí no sentí ninguna conflicción porque pues mi papá iba al templo, a veces íbamos con mi mamá también, pero por lo general en los viernes y sábados que estaba mi papá en México, sí iba al templo solo y mi mamá no iba, pero en las fiestas sí íbamos todos, ¿A cuál iban? al de Monterrey. Ujú. Bueno, antes de empezar, al de Monterrey todavía no estaba. Íbamos en la calle donde estaba un templo, Gante. antes sí, No, en Gante, en Gante sí, estaba un templo, yo creo metodista. que eran metodistas y ahí se hacían las fiestas. Yo me acuerdo de haber ido con mi papá en Rosh Hashanah y Kippur a Mm, Gante. ujú. ¿Y te acuerdas quién era el rabino que estaba oficiando en esa ocasión? ¿Era el rabino Abraham Levi? No, la verdad no sé. Ok. Sí, bueno, para los que no sepan de los que nos están escuchando, esto es muy interesante. O sea, lo que fue el convento de San Francisco el Grande, que era el primer convento de la Nueva España, una cosa gigantesca. Con las leyes de reforma se destruye gran parte de ese convento, pero permanece
el claustro. Y el claustro lo techan, porque el claustro es un patio abierto, le pusieron techo en el siglo XIX, y los metodistas episcopales, que es una iglesia protestante, lo toman como un centro comunitario. Y cuando no existía todavía el templo de las calles de Monterrey, de la comunidad sefaradí, que es de 1942, desde los años 30, los judíos sefaraditas usaban el templo metodista episcopal para las fiestas de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Es un lugar que no tiene ninguna imagen, ni siquiera una cruz, aunque es cristiano, no tiene nada, ninguna representación, y por eso pues era fácil que pudieran utilizarlo. Es un lugar realmente precioso y muy sorprendente en el centro. Bueno, pues entonces se casan ellos en 1929, ¿y quién nace primero? ¿Es Elías? Es Elías, mi hermano Elías. Ok. Y luego ya llegamos a la protagonista de nuestra historia. No, esta no soy yo. ¿Cómo? Así decía en la foto. No, es mi hermano Beto. ¡Qué pena tengo! Así decía en la foto. Pues me da mucha pena. Entonces, este es Beto que nació después de ti. Sí. Bueno, ahorita vamos a ver fotos de Berta. Una disculpa. Entonces, ¿tú naces en qué año y en qué lugar? Yo nazco en México, Distrito Federal, en el 1932. ¿Y dónde naces? Bueno, en una clínica que estaba en la avenida Chapultepec, pero vivíamos en Luis Moya y Ayuntamiento. Era como un edificio de los de antes que parecían todos los vecinos se conocían y parecía como lo que pasa en las películas mexicanas, en los edificios esos de Las vecindades. vecindades, sí. Y bueno, es interesante que es en una zona, sí del centro, pero no la zona más, digamos, más judía de inmigración como la Merced, ¿no? Jesús María y por ahí, sino que esta era una zona bastante poblada por refugiados españoles, aunque bueno, llegaron después de que tú naciste, pero a esa zona. ¿Quiénes eran los vecinos en este edificio, tú, en esta vecina, tú los recuerdas? Pues había un señor ruso que vivía solo y que nos visitaba bastante y le decíamos tío, pero ya después no supe qué pasó con él. Uh-huh. Y los demás vecinos, pues casi no me acuerdo. Ajá. ¿Te acuerdas algo de cómo era la vida en esta vecindad? Porque pues tú te fuiste muy chiquita de ahí, como a los 5 años, Sí, pero ¿tienes algún recuerdo de cómo era tu casa, de cómo era la vida en la vecindad? pues no, yo lo que más recuerdo es que los balcones, siempre estábamos mi hermano y yo en los balcones viendo los letreros de las calles, de los negocios y y no salíamos a la calle solos. Salíamos con mi mamá o con mi papá. Íbamos los fines de semana a Chapultepec o a veces algún día de campo. Siempre teníamos algo donde salir en los fines de semana. Y y estar así viendo para la calle casi es lo que hacíamos hasta que empezamos a ir al colegio. Además me contaste que mucho lo que veían porque estaban al lado de la XW. Sí, de la XW. Sí, veíamos a mucha gente, pero pues no sabíamos exactamente quiénes eran. Uh-huh. Y creo que ya más grande ibas tú ahí a ver a los artistas, ¿no? Creo que una vez o dos fui con las chicas de la escuela. Y algo decía Sí, Elías en una grabación que él iba a ver a Tintán, que había un auditorio ahí en la XW y se sentaba la gente y podían ver a los artistas y estaba Tintán. pues quizás él iba solo, yo no me acuerdo. Uh-huh.
Ok. Bueno, puse esta foto del mercado de San Juan antiguo. Esta estructura ya no existe. Esto es un poquito más similar a lo que me imagino que veían ustedes, pero pues su mercado, así como los que vivían en Jesús María, su mercado era La Merced, para ustedes era San Juan. San Juan. ¿Y tienes algún recuerdo del mercado? Pues era un mercado como todos, ¿no? No era una cosa muy elegante, es una cosa muy simple, era entonces. Ahora el mercado de San Juan ya está diferente, está, está más modernizado. Sí, Sí, me pero contaste ahí es algo. donde íbamos. Ya. Y me contaste algo de los programas de radio que oían de niños. Cricri era todos los días, no nos los perdíamos para nada. Yo me sentaba junto al radio y quería ver a Cricri adentro del radio, pero nunca lo logré. ¿Y el radio se parecía a este o cómo era su radio? Parecido, pero un poco más chico. Ujú. Sí. Ok. Bueno, cuéntanos del trabajo de tu abuelo, porque cuando él era contador en Rusia, pero cuando llega a México, continuó, ¿no? Continuó, tuvo trabajo de contador en el Banco Mercantil, que después cambió de nombre y ahora ya cambió de nombre como 3 veces, pero era el Banco de los Paisanos. Sí, este banco empezó siendo el Banco Yiddish. Era una caja de préstamos que le ayudaba a los inmigrantes pobres si querían rentar un puesto en algún mercado, si querían enterrar a algún pariente muerto, si querían importar una máquina de coser o eran cositas chiquitas. Y poco a poco fue creciendo y el gobierno de México le propone que se conviertan en un banco formal por esta tradición judía de banqueros, ¿no? Entonces, algo leí yo que necesitaban un crédito de $50,000 para poderse establecer como banco. Y hubo un apoyo por parte de la Bnei Brit y finalmente se funda el Banco Mercantil de México, que en su origen todo era en Yiddish, la papelería, las juntas, todo, y luego ya empieza a crecer y se vuelve pues algo mucho más formal. Aquí está la dirección de Venustiano Carranza 47, que es esta preciosísima casa. Aquí dice 57, pero es esta casa. Y entonces, ¿qué labor hacía tu padre en ese banco? Mi abuelo, Tu abuelo, perdón. pues yo sé que era contador, pero no sé más qué hacía. Ok. Entonces él trabajaba ahí Trabajaba y, ahí. y luego cambió de giro. Sí, luego salió del banco, no sé por qué salió, si por jubilado, porque mi abuela enfermó, mi abuela le dio parálisis y yo creo que ya no podía ir al banco, pero puso un puesto enfrente del mercado de San Juan, donde vendía cosas de cocina. ¿Y Y cómo le fue en este puesto? pues vivía de ese puesto y tenían rentado un departamento en la calle de Luis Moya, pero del otro lado donde está la casa donde vivíamos nosotros, del lado de la calle. Y ahí también era una como vecindad en aquel tiempo. Y ahí vivían mi abuela y mi abuelo. Y cuando ya mi abuela se puso muy enferma, que no la podían atender en la casa, porque era diabética también. Entonces la llevaron a un hospital para gente mayor que estaba cerca de las pirámides de Teotihuacán. Yo Ya. creo que era, Ujú. no me acuerdo el nombre ahorita.
Ahí tengo una foto. Ahorita llegamos ahí. Ujú. Sí. Y esas tortas han de haber sido por ahí también. Lo que pasa es que este puesto estaba en donde hoy está esto. Era ahí. Lo vi en un video que filmó Davos cuando fue contigo y con Elías a Ah, sí. grabar las calles por donde ustedes vivieron y le dijeron que era exactamente aquí el puesto del abuelo, que esta foto me parece grandiosa, es una maravilla. Muy, muy buena foto. Está justo enfrente del mercado de artesanías de San Juan, que son 4 mercados. El de artesanías está enfrente de estas tortas de hoy. Y por otro lado, tu abuela continuó tu madre continuó la tradición de los sombreros aquí en México. ¿Nos puedes No, mi platicar? madre no continuó la tradición de los sombreros. Ah, Cuando se enfermó la abuela, ujú. yo creo que cerraron ya el negocio. Estaba en artículo 123, se llamaba la tienda Al Capricho. Ajá, Era una tienda de sombreros así elegantes también, porque en aquella época se usaba mucho el sombrero. sí. Sí, la verdad que importante que tuvieran ese negocio porque realmente era la imagen de la sociedad, el sombrero, o sea, era como un elemento fundamental que todo mundo, hombres y mujeres, llevaban. Pero aquí dice que ella estaba registrada, o sea, este es su credencial de como propietaria de este taller de sombreros. Me dijiste que ella no estaba en eso, porque pues yo viendo esta credencial es lo que pensaría, que era su negocio. Bueno, puede ser que lo hicieron a nombre de ella, Ajá. puede ser que trabajó un poco ahí, pero yo no recuerdo que ella fuera muy, muy asidua a ese negocio. Ya, ok, aquí en 1937 a lo mejor quien se dedicaba a él era su madre y luego ella lo continuó o lo heredó o quién sabe. O puede ser que sí, porque Ujú. lo tuvieron que dejar el negocio. Cuando ella se enfermó, Cuando ella se enfermó, ya el negocio lo tuvieron que dejar. ya, ok. Bueno, algunas fotos de infancia preciosas, como esta, aquí un poquito más grande. ¿Y qué otras cosas recuerdas de tu infancia? ¿Cómo era tu casa? Bueno, mi casa, la del centro, Ajá, la casa de Luis Moya. ajá, si es que la recuerdas. Bueno, ahí teníamos una entrada con un patio, con una escalera de esas de metal, y el departamento tenía el comedor, la cocina, y tenía 2 recámaras donde estaba mi mamá y mi papá y otras, Elías y yo. En realidad no había sala ni nada así muy especial. Era muy sencilla. Ujú. La cocina creo que era de carbón entonces Sí. y no había refrigerador. El refrigerador era con hielo. Ujú. Que tenían que traer todos los días un pedazo de hielo para ponerlo en el refrigerador. Y siendo tus papás una pareja mixta, ¿cómo era la comida? ¿Era más ashkenazí, más sefaradí? ¿Qué comidas hacía tu mamá? Pues mira, mi mamá aprendió a hacer de todo. Comíamos comida sefaradí y comida ashkenazí. Sobre todo la comida ashkenazí era para las fiestas y teníamos mucho de la comida sefaradí, las verduras rellenas, las verduras siempre eran con alguna preparación especial, no era nada más así una verdura cocida. Eso no existía. La espinaca, la berenjena,
todo eso se comía en la casa. Los domingos casi siempre era calabacitas estilo mexicano con jitomate y cebolla y siempre nos ponía mamá las calabacitas los domingos. Eso sí me acuerdo. No, ¿con tortillitas? No, entonces no se comía mucha tortilla. Mm. Era más bien con pan. ¿Iban a alguna tienda judía ahí por San Juan o no había? Pues yo no recuerdo nada de eso. Ujú. Ya cuando fuimos a vivir a Ámsterdam, sí, ya íbamos a la tienda judía. La ¿A que cuál estaba iba? ahí cerca del Kadima, ¿A Burakov? Burakov, Ujú. sí. Ok, de acuerdo. Bueno, esta foto me gusta muchísimo. Es en Xochimilco, en alguna zona de Xochimilco. Aquí, este es tu abuelo, yo creo, ¿no? Aquí está mi abuelo y abajo sentada está mi abuela. Ujú. Y eran sus amigos y seguido hacían salidas como nosotros hacíamos con mi papá también y mi mamá, picnics en la carretera a veces de Cuernavaca o en el desierto de los Leones o en Chapultepec. Siempre nos gustaba salir Ujú. y había muchas fotos de estas de los compañeros de Turquía o de Rusia que estaban en los jardines. Sí, son fotos increíbles. Aquí hay algunas otras también muy buenas fotos, con un aire tan europeo en general. Bueno, cuéntanos del trabajo de tu papá. Bueno, el trabajo de mi papá fue bastante difícil. Él vendía en abonos y él salía de la Ciudad de México, vendía por las zonas de Morelos o vendía por las zonas de Toluca. Entonces él tenía que salir temprano con su mercancía y tomaba el camión para ir a los diferentes pueblos donde iba y vendía en abonos. Por lo general vendía relojes o cosas de joya y luego ya vendía un poco más de ropa. Yo me acuerdo que tenía después en Zacatepec, Morelos, alquilado como una casita con patio y íbamos todas las vacaciones para allá. Y también ya después tuvo un departamento en Cuernavaca y entonces también íbamos las vacaciones a Cuernavaca, pero ahí ya tenía como oficina y ahí vendía también de todo, Ujú. ropa y un poco de joyas y sobre todo relojes. De Siempre acuerdo. compraba los relojes ¿cómo se llama? Con Saltiel, no. Ese lugar muy famoso que había de relojes en, ¿En México, en la ciudad? en México, sí. ¿La princesa no era? No. No, era otro. No me ¿La acuerdo. Esmeralda? No, era uno que estaba, me parece que en, en Juárez. Ajá. Bueno, a ver si luego te Y acuerdas. era uno muy grande que yo creo que también se cayó con el temblor. Ah. Aquí estamos en Ámsterdam 122, que creo que fue una casa que dejó bastante huella. La foto es mala porque la saqué de ese video que les filmó Davos en un recorrido que hicieron por las calles y Ah, está un poquito movida, pero bueno, ahí también, aquí vemos este patio, se ve que era un lugar bastante bonito. No sé, ¿quiénes eran tus vecinos ahí en Ámsterdam? los Kaufman
una familia Kaufman, eran vecinos, y los demás no sé si eran paisanos, pero nos llevábamos con todos, sobre todo los niños siempre jugábamos en el patio. Y si no jugábamos en el patio, era enfrente en el camellón de Ámsterdam. Y también íbamos mucho al Parque México. Sí, hay fotos, mira qué fotos. Ahí se ven las bancas del Parque México. Sí. Y aquí ¿Alguna estoy vez? yo con mi hija. ¿Y aquí dónde están? En Cuernavaca. Yo De creo, esas. ahí están mi mamá, mi abuelo, Elías, la tía Ina, su esposo, Beto, mi hermano Beto, y yo. Como te digo, mi papá trabajaba mucho y no siempre estaba con nosotros. ¿Y usted, o sea, él vivía en Cuernavaca y los veía los fines de semana? No vivía en Cuernavaca, trabajaba allí, pero venía a la casa, siempre estaba con nosotros. Pero sí, 2, 3 días estaba fuera de México. Ya. Y aquí estamos con la abuela, la otra foto de la anterior, cuando ya estaba en silla de ruedas, estaba enferma. Y en el cochecito es el de mi hermano Beto. Y ahí sí está mi papá y mi mamá. ¿Qué parque será este? Pues a lo mejor era el Parque México. Como que no los reconozco. Está muy linda esta foto. Y esta parece Cuernavaca también. También. Después mi abuelo se fue a Leichel. Ah. Y lo íbamos a visitar bastante. Ya. Aquí dónde están, es un balneario, ¿no? Pues sí, es un balneario, pero no recuerdo dónde es. Ahora, cuando vivían en Condesa, me dijiste que el mercado al que iban era el de Medellín, que encontré estas fotos de esa época. Al principio se llamaba Melchor Ocampo y pues era una estructura art déco muy diferente a lo que vemos hoy. No sé si tú lo recuerdas, si tenían algún marchante en especial, si qué cosas compraban ahí, lo de todos los días. No sé si ustedes compraban pollos para que los hicieran kosher o no era lo de su casa. No era kosher. Porque todo lo kosher es carísimo. Nosotros no podíamos comprar esas cosas. Pero Ok. sí, el pollo se lavaba muy bien. Inclusive compraba pollos vivos, mi mamá. Ella los mataba y los limpiaba muy bien. Y, y los ponía en agua de sal. Y también la carne se compraba en el mercado. Y dices que tu papá traía cosas del centro, que eran más sefaradís. Sí, mi papá nos traía los quesos, la halva, nos traía sardinas grandes. Entonces, aquella época se podía conseguir el arenque, que ahora casi no lo se puede conseguir. Y nos traía siempre el pan árabe de centro. Ajá. Sí. Luego también vivieron en la calle de Monterrey, ¿no? Sí, en Monterrey. No, en la calle de Monterrey, no. En la calle de Uxmal. Así en Monterrey. Después que vivimos en Vicente Suárez
y después nos fuimos a la calle de Monterrey y cuando estábamos en la calle de Monterrey fue cuando murió la abuela y el abuelo se fue a Cuernavaca, a Leichel. Y y ahí de la calle de Monterrey fue donde yo salí para casarme y también mi hermano. Ujú. Y después yo viví en la calle de Uxmal y mis papás se fueron a vivir a un edificio también en la calle de Uxmal, 2 cuadras adelante, y estábamos bastante cercanos. ¿Había muchos paisanos en la Narvarte? Sí, sí, había muchos paisanos. Yo me Ujú. iba en la mañana con mi hija al parque y nos juntábamos muchísimas señoras ahí con los chicos en el parque. ¿Qué parque es? Es el parque, no me acuerdo el nombre, pero es el que está en Vertis y Ajá, Diagonal San Antonio. ok. Bueno, hay unas fotos preciosas del bar mitzvah de tu hermano que, bueno, para mí son joyas porque nos muestran el templo de Monterrey y Tehuantepec, que es la primera sinagoga sefaradí en México, y muestran estas, pues, hay pocas fotos realmente que yo conozca. Y aquí, por ejemplo, cuando abrieron el Ejal, y se deja ver esta estructura que yo no sé si todavía está ahí, pero es muy bonita. Entonces, yo no sé si tú recuerdas ese día, si hay algo que quieras compartir del bar mitzvah de tu hermano. Pues sí, sí me acuerdo del bar mitzvah de mi hermano. Además se hizo una fiesta en la casa bastante grande y él estaba muy contento de haberlo hecho porque él era un chico enfermo de diabetes y iba a un colegio. Primero iba al colegio Yarne, pero ya no pudo seguir ahí. Entonces lo pasaron a un colegio del gobierno que estaba cerca de la casa. Ajá, Se puso muy contento que pudo hacer su bar mitzvah. claro. Sí, es que ahorita una persona con diabetes es perfectamente funcional, simplemente se cuida y ya, ¿no? Pero en ese entonces era bastante discapacitante, ¿verdad? Sí, era muy difícil cuidarlo porque luego le venían los ataques del azúcar, o muy fuerte o muy bajo. Ujú. Y había que ponerle suero seguido. Ya. Otras cosas interesantes que nos muestran estas fotos históricas. Aquí vemos, por ejemplo, al rabino Menahem Coriat, que él tiene una historia súper interesante y le agradezco a Mardoqueo Staropolsky en su libro sobre los judíos en el exilio español en México. Él llegó como exiliado español y su propia historia es muy interesante. Él era miembro de las asociaciones hispanohebreas y fue presidente del Tribunal Rabínico de Barcelona. Estuvo como prisionero en campos franceses y exiliado en México hasta que 16 años después pudo reunirse con su esposa y su familia en Ceuta. Él era de Ceuta, pero estuvo un tiempo aquí en México y yo creo que tiene una historia de la que podríamos hablar en otro de estos lunes porque es interesante. Como republicano, además tenía gustos artísticos muy, muy especiales y él está aquí, pero no fue el único rabino que estuvo en el bar mitzvah de tu hermano. Aquí vemos también al rabino Abraham Leví, que él fue el primer rabino sefaradí que llegó a México. Él llegó de Salónica y dicen que, bueno, la gente lo adoraba y que fue muy, muy especial. Él fue el que estaba oficiando en el Templo Metodista Episcopal en la calle de Gante, cuando todavía no había ningún otro rabino. Y por otro lado está el rabino Jaime Avigdor, que no sé si tiene alguna relación con el otro rabino Avigdor que estuvo en la Keilah Ashkenazí y que fue sobreviviente del Holocausto. Pero bueno, le agradezco mucho a Pepe Farachi que me dio la información de quiénes son estos rabinos y que están aquí con tu hermano leyendo la Torah. Me encanta esta foto en el Cal de Monterrey. Sí, el Cal de Monterrey. Así es.
Bueno, y me contaste que ustedes iban a Tacuba 15. ¿Nos puedes contar un poco qué era este lugar y en qué ocasiones recuerdas haber ido ahí con tu mamá? Bueno, Tacuba 15 era un lugar para reunirse de los paisanos. Siempre había conferencias o también se hacían bodas ahí, se hacían fiestas. Era un lugar cultural. Y Sí. no había entonces deportivo y se juntaban mucho aquí. Y siempre cuando había algo interesante, mi mamá se enteraba y íbamos para allá. Y conocimos algunas gentes de allá. Ajá. Sí, es que Tacuba 15 era un lugar lleno de vida, lleno de actividades. Esta es una foto de Purim, pero también había el 15 de septiembre, pero también había el 31 de diciembre y también había conferencias para entender lo que era México. Era como el hogar de los inmigrantes. Sí, También ahí hacían deporte, era el Maccabi. ayer en el Maccabi, eso sí, no sé. Sí. ¿Tus papás o tú alguna vez pertenecieron a alguna organización judía? Pues yo una vez traté de pertenecer a la WISO, pero en realidad no pude porque pues era pura gente de dinero y yo pues no estaba en condiciones de seguirles el paso. Entonces me salí de la WISO. Pero cuando pude estudiar en la WISO sí me metí. Sí, tenemos unas fotos al ratito muy, muy buenas. Ya hablamos o sea, ya nos hablaste de esta situación, pero aquí tenía yo esta foto del Hospital de Enfermedades Crónicas que estaba en Tepexpan. Sí, en Tepexpan es donde estaba la abuela. ¿Y tú ibas a visitarla? Íbamos a visitarla también, pero mi abuelo iba cada 8 días y a veces íbamos con él. Ya cuando tuvimos coche, entonces lo llevábamos con el coche. Y sí me acuerdo que íbamos varias veces allá a visitar a la abuela. Ujú. ¿Y ella murió ahí? Sí, Ok. No sé quiénes son estos, apareció ahí entre todas las fotos. bueno, cuando viste la foto de Sara y Jack, ella es Sara, Mm. la esposa de uno de los hermanos de mi papá, y son los dos hijos. Ok, Uno es Elías y el otro es Rafael, de que acuerdo. vivieron en Durango y después se vinieron a México. Ya. Cuéntanos de tu educación. Esta foto es el camión del Colegio Israelita de México. Me contaste que toda tu educación transcurrió ahí. ¿Nos puedes platicar un poco tus recuerdos de tu educación? Pues yo recuerdo que desde kinder estuve en la Yiddish y vivimos una vida bastante a gusto en la Yiddish. Y lo que pasa es que yo con el Yiddish no iba muy bien, pero me costaba mucho trabajo. Pero igual seguí pasando los años. Este, Teníamos deportes y teníamos una alberca donde podíamos entrar a nadar, y a los que éramos un poquito de quinto o de sexto año, y el camión siempre pasaba por nosotros cerca de la casa. Nos juntábamos en una esquina con varios compañeros y de ahí nos recogía el camión, y luego de regreso igual con el camión de la escuela. Se nos hacía lejísimos, pero ya poco a poco nos fuimos sintiendo un poco más cerca. Los maestros de ahí, esta es la ley que Miriam del kinder, que la quisimos Ella mucho. fundó, tengo entendido que ella fundó el kinder de esta escuela. Yo creo que sí, porque todos la queríamos mucho. ¿Qué más recuerdas de Miriam Hornitsky? Pues se entregaba mucho a nosotros
nos preparaba siempre juegos. Estábamos todos muy a gusto con ella. Ujú. Y y después pasamos a primero, y ya tuvimos otros maestros que también me acuerdo de ellos. Uno era Bayón, otro era el que Tartac o algo así. Y y pues fuimos pasando con el Lerer Kowalski, y ya después la secundaria pues estaba el Lerer Golom, y estaba otro que nos daba psicología, no me acuerdo, Maisel, Mm. ¿Maisel les daba psicología? sí, en el Ujú. seminar. Ah, eso ya fue después. Mire, estoy viendo aquí tus materias de tercero y secundaria. ¿Qué es Orfeón? ¿Cómo? Dice Orfeón. Pues no Nunca sé, había será oído. canto. Sí suena, ¿verdad? Canto, dibujo, español, historia general, inglés, civismo, geografía, biología, matemáticas, oficio. ¿Te acuerdas cuál era tu oficio? Me imagino que había diferentes carpintería y esas cosas. Bueno, yo tenía tejido, Mm. sí, tejí varias cosas de bebé que después pude ponérselo a mi hija, Ah, qué bien. sí. De ahí Ay, empecé con el tejido. Yo he tejido mucho, mm. pero ya últimamente ya no tejo nada. Me equivoqué y puse Elena Fakovich, es Faskovich. Paskovich. Tus amigas de la secundaria. La del medio, Rosita Levín, ya no está. Mm. Y Elena, no sé, no la he visto hace mucho tiempo. Ok. Bueno, esta foto de la que ya no pude averiguar más. Mira, yo averigüé Ah, que es una foto hecha en Cuba, que el que murió fue un señor Moisés Danón, y y es la familia que estaba en Cuba todavía. ah, ok, yo no entendía. ¿Y no, y sabes por qué es esto de que murió trágicamente asesinado? No, eso sí no sé. Lo que dice su inscripción. Yo creo que aquí hay una historia para investigar. Quién sabe qué habrá pasado que lo mataron. Pero, Y los nombres que están puestos, algunos están equivocados, ah, porque hablé con mi sobrina y me dijo que ese donde dice Esther Abuaf, que no es ella, sino que es su bisabuela de mi sobrina. mm, ok, bueno, pues lo dejamos entonces. Algunas fotos interesantes de tu tía que, por lo que entiendo, fue un personaje bastante folclórico que tenía un taller de arte. Sí, ella fue una artista. Tengo bastantes trabajos de ella en la casa. Mm. Ella hacía trabajos en cobre pintados con porcelana y luego horneados, Ajá, como esmaltes. como esmalte. Fue muy famosa allí en California. Ah, ya después tu papá se estableció de alguna otra manera con otro, Ya mi con otro. papá se estableció después, pero mi papá tuvo un accidente muy fuerte de un coche que lo aventó, y estuvo muy enfermo muchísimo tiempo. Uf, Y ya después ya no salió tanto a trabajar. qué fuerte. Ahora, no sé si nos quieras compartir un poquito pues del lado de tu esposo, cómo se conocieron y dónde se casaron. Bueno, fue
mi segundo esposo, que me casé en Israel, porque yo con mi primer esposo viví 16 años y me divorcié. Y después de 3 años nos fuimos, mi hija y yo, a Israel. Y ella estudió en la universidad y yo me metí a completar el hebreo. Y después unos amigos nos presentaron y me casé con él, que era refugiado de Polonia y vivía en Argentina, y después de Argentina se fue a Israel y ahí nos conocimos. Ok, Casé, pero viví con él como 11 años. ya. Entonces, esta boda es del primer marido con el que tuviste a tu hija. Sí, es con el primer marido, sí. Ok. Esta foto es muy interesante porque es en el Cadima, Sí, que en el era Caribe. un lugar en Avenida México del que yo nunca había visto una foto del interior. Manuel Teifeld me había facilitado una foto del exterior, pero esta es la única que conozco de adentro y vemos a los músicos. Aquí hay un violinista y no sé, aquí están toda la orquesta. ¿Era también la orquesta de Ifker ahí o ya era otra orquesta? Pues no recuerdo muy bien, pero pues con el que teníamos más relación era con Isker. Ujú. Puede ser que sí era él. ¿Y recuerdas quién hacía la comida ahí en el Cadima? ¿Era también Shiele o ya no? No, no sé. Eso sí Ujú. no supe. Ok. Bueno, esta foto me gustó por la nostalgia de estos globos. Es tu hermano, ¿no? Con los sobrinos. Es mi hermano con mi hija, yo creo. Mm, ujú. En Chapultepec. Bueno, y Sí. después de que terminaste la prepa en la Yiddish, o sea, en el colegio israelita, continuaste ahí mismo en el seminar. Cuéntanos lo que es el seminar y qué recuerdos tienes de pues de esa preparación para maestra. Bueno, el seminar fue una cosa muy interesante porque las materias que estudiábamos eran completamente diferentes a lo que habíamos llevado en la secundaria. Aquí ya empezamos a estudiar hebreo un poco más profundo y más directo al idioma con el Lerer Mondrak. Y estudiamos la psicología con que te dije, que te dije hace rato, ¿cómo se llama? Em, Este, Maisel, Maisel. o sea, Tuvie Maisel. Tuve Maisel, sí. Ujú. Luego, teníamos las clases de historia con el Lerer Fine, que yo Ajá. en la historia nunca le había entendido mucho, pero con él aprendí muchísimo. Me gustó muchísimo ese maestro. Y luego teníamos otra cosa con Ratniewski, pero no me acuerdo qué era. Pero completamente diferente de lo que estudiábamos en la secundaria. O sea que el seminar era después de secundaria, ¿no hacían prepa? No, no hacíamos prepa. Era la secundaria y el seminar. Y El luego para seminar, formar, para los que no sepan, es una carrera para convertirse en maestras. Y en la maestría. idea era la formación de maestras para las escuelas de la red judía Sí, y que sí, tuvieron una formación increíble. Este maestro Jonia Fine, él era sí, un artista muy reconocido y qué privilegio haberlo tenido como profesor ahí en el seminar. sí, fue fantástico. Te digo que el seminar como que a mí me cambió completamente la vida porque yo siempre como que estaba muy atrasada en las clases de Yiddish, pero ya en el seminar fue completamente otra cosa. Qué fantástico. Y todas las compañeras, pues no había muchachos, éramos puras mujeres Ujú. y nos llevábamos todos muy bien.
No había problemas para nada. Cuéntanos quién es el profesor que está aquí al centro, tan distinguido. Es Golom, el director que se hizo el director de la escuela. Y su esposa es la que está al otro, hasta la orilla, del lado izquierdo. ¿Aquí? Sí, No, ahí aquí. sentada con las piernas cruzadas. Que son los que luego fundaron el nuevo colegio israelita, ¿no? La Naye. Sí, Ujú. y y las demás son compañeras. Sí. Muchas sí fueron maestras en los colegios Yiddish y otras, yo no fui maestra en el colegio Yiddish. Yo ya me casé y después ya fui maestra en el Tarbut, Mm. porque Ok. ya aprendí más Ibrit, que me gustaba mucho y lo aprendí en las clases de la Mora Kowalski en la Huizo. Ujú. De acuerdo. Aquí hay otra. ¿Esta foto de qué es? Es de la Huizo con la Mora Kowalski. Ujú. ¿Cómo recuerdas a la Mora Kowalski? Pues una mujer muy dulce y muy entregada al estudio, muy amigable. Se podía hablar muy bien con ella. Ujú. Ella fue una gran promotora del hebreo en México y fue la que fundó el Ulpan, o sea, pues el taller de estudios de hebreo en la WISO en 1953. Para los que no sepan, la WISO es en inglés la Women's International Zionist Organization, o sea, es una organización sionista de mujeres, es mundial y en México ha tenido una importancia pues fundamental y tienen ahí cursos desde hace muchísimos años. Entonces hay unas fotos ahí lindísimas de ti estudiando y aquí yo pude reconocer a Mary Sverlin y su hermana. Ah, sí, Guapísimas las dos. sí, No sé si su hija Shifra me está oyendo, pero qué bárbaras. Y aquí hay otra. sí, esta todavía creo que es en la avenida Chapultepec. Mm. Allí es donde yo empecé con ella. ¿Cuál eres tú? A ver, estás de este lado. Un, dos. No te encuentro. ¿Cuál eres tú? No sé si yo estoy ahí. No te reconozco. Pero aquí está Vélez Sabludovsky, ¿no? A ver, es que está tapando una parte aquí del... Sí, Sí, está Vélez Dabludowski. también guapísima y también genial. Sí. Ujú. Esta Pues foto es no, buena. no sé si soy yo la que está aquí medio tapada. Este, o sea, junto a Vélez Sabludowski hay una mujer con un collar de perlas. Y después quizás soy yo. Sí, puede ser aquí. Ujú. Y esta es la maestra Kowalski. Sí, Vino con su esposo y fueron fundamentales en la educación en México. sí. No sé de dónde llegaron ellos, ¿tú sabes? Yo creo que de Polonia, Ujú. Ok, porque ella no trabajó en la escuela. no, Ella la conocí en la Huizo. ya. Sí, su esposo sí estuvo 40 años en el colegio israelita. Sí, Ujú. Aquí hay otra de las clases de ahí. ¿Y esto fue lo que te impulsó a después dedicarte a dar clases de hebreo en la Universidad Nacional? ¿O cómo fue que entraste al mundo de la UNAM? Porque yo creo que ahí es algo bastante poco común, ¿no? Dar bueno, clases. mira, yo di muchas clases de kinder. Estuve 3 años en el Tarbut cuando me fui, y luego me fui a Israel
Y cuando regresé de Israel, entré al Sefaradí, al Talmud Sefaradí. Y ahí trabajé con Kinder otra vez 3 años. Y luego ya, pues ya estaba yo bastante mayor, como para seguir jugando con los niños. Y me metí a 3er año de primaria. Y pues fue un error muy grande, pero fue también bueno. Todos los errores traen cosas buenas. Me metí al 3er año de primaria a 2 grupos y no podía controlar a los chamacos. Me volvían loca. Yo salía de las clases casi llorando. Después una amiga que tengo de toda la vida, que enseña inglés, me dijo que en la UNAM había hebreo. Entonces fui a la UNAM y justo se iba un maestro y necesitaban uno. Entonces me dieron para hacer un examen de hebreo a ver si podía entrar. Y pues sí, hice el examen y lo pasé y y entré a trabajar en la universidad y le dije en el colegio sefaradí, dije, pues les doy un mes para que encuentren un maestro porque yo ya me voy. Me dijeron de lo que me iba a morir, que no tengo ninguna responsabilidad, pero yo no podía seguir trabajando con los chamacos. Y al llegar a la universidad, pues ya sentí que era gente adulta que te escucha, que puedes trabajar. Y pues me sentí muy bien ahí y empecé a subir cada vez más. Y fui también jefa de departamento y la verdad que todos me conocían ahí. Trabajé 32 años en la UNAM. Ay, o sea, qué experiencia tan increíble. Antes de que nos hables de eso, detrás de esta foto hay una inscripción de la maestra que a ti te da mucho orgullo. ¿Te acuerdas qué dice Ah, acá? sí. Aquí dice que yo voy a ser la próxima maestra de hebreo. Ya. Sí. Bueno, no importa, este es para los rezos de ahí. Esto es lo del CELE, que es el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras. Yo creo que aquí hay una aportación enorme, porque como dices, llegaste a jefa de departamento y entonces tenías a tu cargo la coordinación de qué lenguas, qué otras lenguas constituyen este centro de la UNAM. Bueno, el Departamento de Lenguas Asiáticas era hebreo, árabe, griego, chino, japonés y coreano. Entonces esas lenguas son las que yo tenía que llevar para arreglar todos los asuntos de todos los maestros y arreglar todo, ¿no? Y yo me llevaba mucho con el agregado cultural de China porque yo les hacía sus fiestas. Y me invitaron a China por parte de la embajada china, me invitaron. ¿Y fuiste? Fui a China, 2 semanas en China y 4 días en Japón y no me costó nada. Qué maravilla. Sí. Y aquí, bueno, ¿quiénes entraban a estudiar hebreo en la UNAM? Pues siguen entrando muchachos que tienen interés en la lengua, pero también hay cosas simpáticas, por ejemplo, entran porque en otras lenguas ya no hay lugar, entonces dijeron, vamos a ver qué es el hebreo. Se metían al hebreo y algunos no les gustaba y se salían, pero había otros que sí se quedaban, que no sabían lo que era al principio, pero después se quedaban. ¿Y alguna vez tuviste algún problema ahí por ser judía? Pues sí tuve un problema con un maestro de árabe.
pero pues tuve que reportarlo a la dirección general y ya lo pusieron en su lugar, pero sí estuvo un poco problemático el asunto. ¿Cuál era el problema? Pues el problema era que también en su pizarrón siempre escribía cosas en contra de mí y lo dejaba ahí el pizarrón sin borrarlo para que cuando yo entrara lo viera. Y luego en una fiesta que se hizo una exposición de lenguas asiáticas, pues había un mapa con toda la zona del oriente, de todos los países árabes, y en medio estaba Israel. Y en el lugar de poner el nombre del país, Israel, pusieron el nombre del dirigente de los árabes entonces. Y eso también causó bastante problema hasta que quitaron ese mapa. Ya. Pero ¿tienes idea más o menos cuántos alumnos han pasado por tu enseñanza en la UNAM en estos 32 años? Ujule. Mira, eran cursos de 35 a 40 al principio y luego terminábamos con 8, con 7. Son 6 semestres. Entonces, son una cantidad enorme de alumnos que no tengo la menor idea. Sí. Porque me han encontrado gente en la calle y me dice, maestra Benaví, ¿cómo está? Le digo, pues, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Entonces ya me dice, yo estuve con usted 2 semestres o estuve con usted 3 semestres, pero ya no me podía acordar quién era. Claro. Así me he encontrado gente. Yo tengo unos comentarios y un saludo muy cariñoso de Tamara Gleason, que es una muchacha tan joven y tan entusiasta, una promotora del Yiddish a todo lo que da, que vive ahorita en Inglaterra. Y dice que siempre ibas a nadar al CDI antes de las clases de la UNAM, que siempre estabas fresca y que los alumnos aprendían a hablar muy rápido. Y que además tenías un taller de Yiddish complementario de la UNAM, que era el único lugar en donde podía uno aprender Yiddish para principiantes, y que una vez hicieron una presentación en el auditorio del CELE. Dice que tus alumnos de hebreo te amaban y que te manda muchísimos saludos. Sí, ella entró conmigo sin saber nada y salió sabiendo más que yo creo. Es una chica muy inteligente. Sí. Yo la quise mucho también. Sí. ¿Quién es esta señora? Ya vamos casi terminando, nada más para ver unas últimas fotos. Yo creo que es mi tía Sara, hermana de mi papá, de Cuernavaca, porque yo iba a visitarla a Leichel. Ok. Y aquí me mostraste que eran unas fotos con tus alumnos que también iban a estudiar a tu casa. Iban a visitarme. No a tomar clases, Bueno, a visitarme. la foto de la... Sí, iban a visitarme. La foto de la izquierda es de la foto Uriel. Luego mi yerno, Fabián. Luego, está mi nieta, Ayala, mi hija Adina, que está abajo, y luego yo, y luego el nieto Jaime. Ya todos tienen su vida hecha y sus hijos, y aquí es una cosa cuando mi hija se recibió de su maestría de psicología. Ya. Aquí con algunas fotos familiares para ir cerrando. Tuviste una hija, ¿correcto? Sí, una hija.
¿Cuál es su nombre? En hebreo es Adina, en español es Adela. Ok. Y ¿Tienes? este es mi bisnieto. Mm, Este bebé es mi bisnieto. Y ujú. estos niños de la izquierda son de mi nieto de Israel, que tiene 6 hijos. Wow, se ve que son religiosos. Ellos sí son 100% religiosos. Sí, Y los niños de abajo también son ellos. ya. Ok. Muy bien, pues no sé si hay alguna cosa que quisieras agregar, que quisieras compartir pues de lo más, no sé, significativo que quisieras algo que se nos haya escapado en esta conversación, o si no, podemos pasar a ver si hay comentarios y preguntas. No sé qué opines. Bueno, yo nada más quería decir que me llevé mucho con mis primos del lado sefaradí, sobre todo con una prima y sus hijos, y y eran pues toda mi familia que tenía yo del lado sefaradí. Ujú. Y alguna vez me dijiste que tú te sentías como bien de que habías tenido una riqueza cultural por haber tenido familia sefaradí y familia ashkenazí y que pues te hicieron quien eres gracias a esta integración de dos culturas diferentes. Pues sí, sí, yo sí me siento de dos culturas diferentes. Puedo estar compartiendo con un lado y con el otro. Ok, Lo mismo tengo muchas amigas, mexicanos que también puedo compartir con todos ellos. Son mis amigos también de hace muchísimos años. sí. Muy bien. Pues Anita, vamos a ver qué comentarios tenemos por aquí, a ver si hay preguntas también. Sí, Y perfecto. mientras Anita lee los comentarios y las preguntas, bueno, léelos y ya después yo hago mis anuncios de las próximas actividades. Ok, bueno, quiero decirte que hay muchísimas felicitaciones en Facebook, muchas. Nos dicen, Silvia Soto nos dice, buenas noches, gracias por esta historia tan interesante, felicitaciones, felicitaciones. Marta nos dice, Marta Aristi nos dice, los sombreros estaban magníficos, eran muy, muy bonitos. Sara Drucker dice, cuando hicieron el registro en 1930 ya estaba casado probablemente. Sí, sí, correcto. Lo pensé después. Gracias, Sarita. Sí. Ok, también lindo trabajo, Josep Toledo nos dice, felicitaciones, felicitaciones, a ver, segundo. También Sara nos dice, era el mayorista de relojes, H. Steel. Eso, H. Steel, sí, tienes razón. Sí. Saludos, Lucy Michan, wow, gracias por compartir, que la mitzvot, grandes enseñanzas y bellos recuerdos. El parque era el Parque Álamos. Saludos de Marco Bello, muchas gracias por su entrevista, felicidades a la señora Berta. Sofía Antujovic nos dice, ¿era el rabino Gambash? Era el Pregunta. rabino Coriat, el rabino Abraham Leví y Avigdor. Que yo Ok. sepa, no estaba ninguno con ese nombre. Y Nelly Álvarez, amén, shalom, lindo tema. Desde niño, yo tengo 2 hijos con diabetes desde niños, ahora ya son grandes. Esther Goldberg, qué memoria tan maravillosa, felicidades, felicidades, felicidades.
Muy linda historia, muchas gracias, nos dice Yaeli Álvarez. Voy a leer algunos de los comentarios que tenemos en el chat. Déjame ver, porque tenemos aquí algunas preguntas. Miriam Benaviv nos dice, gracias por presentar tantas fotos que nunca había visto y que me dan una visión más completa de la familia. Muchas gracias. Soy Miriam Benaviv. No era pregunta, será más bien agradecimiento. Entonces quiero subirme nada más hasta donde están todas las... Un segundito. Ok, saludos. La fecha del documento es 1930, nos dice David Benaviv. Ya se podía haber casado. Saludos, sí. Hola primos, hola güera, David Benaviv. El papá de mi ex suegra era Bonjour Benaviv. Mi ex suegra era Violeta. ¿Quién dice? Dice, bueno, está un mail de el 64. Que a veces no salen los nombres. Violeta es prima hermana de Violeta, dice David Benaviv. Adela Gorodzinski, creo que yo me acuerdo de las salidas a comprar en el mercado de San Juan. De Bidún, en la foto del puesto del abuelo están colgadas bombas de Fleet. Sí. ¿Recuerdas de las Esa foto de está Fleet? Tan padre que la voy a volver a poner para que la puedan observar mientras seguimos platicando. Lo que pasa Hay muchas cosas en ese puesto. Aquí está. Ay. Tú síguele, Anita, ahorita la encuentro. Sí, nada más que como compartes se me cierra, entonces déjame un segundito. Déjame ver en cuál me quedé, la fecha, ya, el papá, la exsuegra, Mercado San Juan, el Fleet. Creo que la Chestil estaba en Avenida Juárez y se cayó en el temblor, Lupita Santi nos dice. Orfeón es el coro, efectivamente. Gracias. Mardoqueo. Gracias, Mardo. Sí. Linda Hirschfeld, muchos saludos, Berta, desde California. Saludos a todos, Eugenia Benaviv. Adela. Sí, me parece que sí es mi mamá la que está medio tapada, dice Adela Gorodzinski. O sea, Adela Gorodzinski es tu hija. Sí. Ok, sí, parecía. Y luego alguien que tiene un nombre en ruso, que no sé, que dice Kratsavitsa Yushnayan, no sé. Luego podría narrar un poco sobre su estancia en Israel, qué le tocó vivir ahí. Nos preguntan. Que si podrías narrar un poco de la estancia en Israel. Sí, puedo narrar de la estancia en Israel. En Israel llegué con mi hija y alquilamos un departamentito y tenía yo varias amigas que aún están, gracias a Dios. Entonces las amigas me ayudaron mucho, sobre todo Frida Bulkin y su marido. Me ayudaron muchísimo al llegar a Israel. Después ya empecé a estudiar también otro poco más de hebreo, me metí al Ulpan y mi hija entró a la universidad y compré un cochecito para poder pasear por todos lados. Teníamos mucha familia en un kibutz y tenía otra amiga de México en otro kibutz. Entonces trataba de irlos a visitar frecuentemente. Después me tocó la guerra de Yom Kippur y fue un poquito, pues muy extraño para mí que estábamos ayunando y tuvimos que bajar al martés, es decir, al sótano para y entonces había que comer antes porque no sabíamos cuánto tiempo íbamos a quedar en el sótano. Y la guerra de Yom Kippur sí fue una cosa muy pesada y muy difícil para todos.
había que tapar las luces con papeles morados y había que tratar de conservarse en la casa y no salir. Y bueno, todos sabemos lo que fue esa guerra. Murieron muchos soldados y antes de eso, mi hija se casó en Israel y después se fue a México. Ahí tuvo su primer niño. Fue cuando yo me fui a México para estar con ella un poco. Después en Israel, pues mi marido tenía trabajo y después ya no tuvo trabajo después de la guerra. Y entonces tenía unos parientes en Argentina que lo llamaron porque tenía un negocio ahí en Sociedad y nos tuvimos que ir a Argentina. A mí eso me molestó muchísimo, pero de todas maneras me ambienté y me metí a estudiar. Y después hice una tienda con unas amigas de ropa y traté de organizar mi vida. Y estuvimos ahí cerca de 8 años. Después ya regresé a México y mi marido no se quiso quedar. Dijo que él no podía arreglarse con los mexicanos. Y entonces, pues ya nos separamos. Y la vida en Israel me gustó mucho porque también trabajé con niños sordomudos y aprendí cómo se trata a un niño sordomudo. Y también di un poco de clases en kinder. Bueno, siempre estuve muy activa. No, bueno, dices que todo mundo supo lo que fue esa guerra, pero ahorita yo estoy en shock de que tú viviste ahí cuando fue esa guerra. Sí, Yo creo así que fue. has de tener algunas historias tremendas de lo que fue estar Pues sí, ahí. porque queríamos todo el tiempo ayudar y tenía yo mi coche y entonces con el coche llevábamos a los soldados. Era lo único que podía yo ayudar, llevar a los soldados cuando los encontrabas en el camino porque tenían que llegar a su lugar de destino. Y era difícil conseguir las compras porque muchos negocios ya estaban cerrados, los hombres tenían que estar en el frente, las mujeres a veces se quedaban en la casa. Y pues sí, fueron unos días de muchísima trauma con la guerra. ¿Tuviste mucho miedo? No, No. no tuve miedo, pero sí fue una cosa muy extraña para mí. Porque cuando tuvimos que entrar al Martef, al sótano, pues yo no sabía lo que había que hacer, ni sabía qué tenía que llevar, ni sabía nada. Nada más llegué y me encontré con los vecinos allá abajo, unos ya tenían colchas, cojines, ya estaban comiendo allá abajo, y pues nosotros, yo nada más me metí así como estaba. No sabía ni cuánto tiempo me iba a quedar, y por suerte fue poco tiempo. Y ya salimos. Cuando sonó la sirena otra vez, ya salimos. Qué difícil. Me gustaría comentar algo de eso, Mónica, si me permites, Por favor. porque yo también viví la guerra de Yom Kippur ahí. ¿Cuántos años tenías? En Israel yo tenía 11 años. No, yo tenía, sí, 12 años. Y pues sí, una etapa difícil. Y cuando sonaba precisamente la sirena, pues todos teníamos que bajar a los miklatim. Nosotros, me acuerdo muy bien, mi hermano y yo, mi hermano yo tenía 12 y él tenía 10, más o menos. Y yo me fui como voluntaria a un hospital y él estuvo en una paletería, porque pues teníamos que ayudar de alguna manera porque precisamente la gente se iba
al ejército. Entonces pedían ayuda de cualquier edad de la gente que pudiera ayudar. Entonces yo dije, bueno, pues yo quiero ayudar aquí en el hospital y ayudaba yo a cambiar sábanas y cosas así. Wow. Y después ya... 11 años. ¿Eh? ¿A los 11 años? No, yo iba a cumplir casi 13 y mi hermano 11. Igual eras una niña. Sí. Y después también me fui a la paletería con mi hermano, que allí estaba muy fresco, entonces, bueno, la pasamos un poco mejor en cuanto a clima. Pero sí fue una etapa bien difícil, porque ahora sí que en donde estuvieras, si sonaba la alarma, tenías que irte a refugiar al refugio de donde estuvieras. Entonces, pues para la familia era bien complicado porque pues obviamente no existían los celulares y no sabíamos, tú no sabías dónde estaban los tuyos ni ellos dónde estabas tú. Entonces, hasta que lográbamos reunirnos todos sí era complicado, la verdad. Muy difícil. Ahorita que lo comentó la señora Berta, la verdad que se me vinieron muchas cosas a la cabeza, muchas Qué cosas. recuerdos. Y dice Adela, su hija, dice, en esa época sí se podía dar aventón a los soldados, a los Kayalim. Era súper divertido. Claro que no fue divertido durante la guerra. Fabián y yo ya estábamos en México y estábamos preocupadísimos por todos en Israel. Fabián trató de irse de voluntario, pero no se lo permitieron. Y dice, cola acabó, Danita. Pues sí, yo también lo digo. Gracias. No, sí, una época difícil, pero bueno, gracias a Dios pasó. Salimos adelante todos, pero sí difícil. A ver, nos dice Ada Laureano, fuiste mi maestra en kinder y te recuerdo con mucho cariño. Y también Fernanda Prieto nos dice, como alumna de Morá en la UNAM, debo de agradecerle muchísimo. Padrísimo. Hola Berta, te extraño en la clase de yoga que teníamos los sábados y los domingos. Nos dice Raquel Sonana. Marta Sonce, gracias Mónica, muy interesante. ¿Recuerdas cuando un diseñador gráfico que trabajaba conmigo te envió saludos? Te pregunta Raquel Sonana a Berta. No sé si precisamente estudió contigo hebreo en la UNAM. Nos dicen... Dice que los sobrinos seguimos tomando clases de hebreo con la querida Morá, Eduardo Benaviv. Sí. Bueno, yo quiero comentar aquí, por si no han hecho sus cuentas, que Berta, nuestra invitada, tiene, no sé, o sea, a mí me parece increíble, tiene 90 años este año. Miren, por favor, cómo se ve, miren la cabeza, miren la memoria, miren la actitud, o sea, de veras qué inspiración. Felicidades. Sí, increíble, increíble. Siguen los Bueno, comentarios, ¿eh? Espero que llegue a los 90. Primero Dios, claro que sí, señora. Pues ya, ¿no? Si naciste en el 32, ya mero. Ya mero hasta diciembre. Ok. Ya Susi Dorenbaum dice, Berta, qué interesante plática, te felicito. A ti, a Mónica. Mónica, tus pláticas siempre atraen. Gracias. La tía Sara, esta persona que está con el nombre en ruso, dice, fue la única Lererke que inició el estudio del Yiddish en la UNAM, la única universidad pública donde se enseñaba el idioma. Cuando se jubiló, se terminó el Yiddish en la UNAM. Ok. Mira, dice David Benaviv, a quien le mando un besote, que claro que sí, me imagino que te refieres a los 90. Dice, me prometiste el primer baile. ¿Es que? En Facebook también nos dicen qué charla tan interesante, uno conoce más de lo que era la Ciudad de México y la zona centro, cómo ha cambiado en la actualidad. Muchas gracias. Eso es gran parte de mi interés en estas pláticas. Mucho tiene que ver con los inmigrantes, pero mucho
porque además ya casi no hay inmigrantes, tenemos que hablar con sus hijos, pero mucho de mi interés en estas pláticas es conocer la Ciudad de México de los 20, de los 30, de los 40, eso para mí es una pasión y todos ellos, nuestros invitados, nos enriquecen esa visión con sus historias y con sus fotografías. Es de verdad un deleite escucharlos. Muy bien, nos dicen, no la conozco como profesora, pero claro que la conozco porque es mamá de una de mis mejores amigas en la Yiddish. Y es un privilegio ver a una persona con el gran don de Menschkeit. Menschkeit, ¿cómo se dice? Menschkeit. Menschkeit. Única, dice. Shalom. Adela, te agradezco el haber organizado esta linda plática. Me ayudó a llenar detalles de mi familia. Eso ya lo dijiste, ¿verdad, Moni? Mónica, ¿me podrías mandar la grabación de esta plática, por favor? Claro, diles dónde va a estar. Sí, esta plática, al igual que todas las que hemos pasado desde hace 2 años que empezó la pandemia, quedan grabadas tanto en la página de Facebook y de YouTube de la Keile, como en la de la Sinagoga Histórica Justo Sierra, para la gente que la quiera volver a ver o que la quiera repetir, que no la haya podido ver, ahí vamos a estar. Espérame, Sí. porque... Perdón. Sí. Mientras ves si hay algún otro comentario, lo que sea, yo les dejo aquí en la pantalla 2 cosas que les quiero decir. Por una parte, los datos bancarios por si alguien quiere hacer alguna aportación. Todas estas actividades, todas estas entrevistas las hacemos de mil amores y de manera completamente gratuita, pero siempre nos vienen bien las donaciones que hacen a la Sinagoga Histórica para mantener el espacio vivo. Entonces, aquí hay información por si alguien quiere hacer alguna aportación, que les agradeceremos mucho. Por otra parte, si quieren enterarse de todas nuestras actividades, que tenemos mucho en línea, pero empezamos ya a hacer cosas presenciales en la Sinagoga de Justo Sierra, aquí está nuestro Facebook, ahí aparece todo. Aquí está nuestro mail, que si nos mandan un mail pidiendo que les mandemos todo a sus propios mails, nos pueden mandar un mensaje por ahí. Y en el YouTube de Sinagoga Histórica Justo Sierra pueden también ver todo lo que hemos hecho a lo largo de muchos años. Ya cumplimos 12 años con la sinagoga abierta como un espacio de cultura judía para todo mundo. Entonces, esto por una parte. Y por otra parte, decirles que nuestra próxima entrevista va a estar fascinante. Es la única historia que conozco de una familia judía en tiempos de don Porfirio, en el que la hija está con nosotros para platicarnos, que es Ariel Bulfovich. Wow. Es hermana de Daniel Bulfovich, que escribió un libro extraordinario de todas estas aventuras, porque de veras tiene tantas fotografías que para mí ha sido angustiante ver cuáles sí y cuáles no, porque hay tanto y tanto bueno. Entonces, son muchas historias fantásticas de la familia Bulfovich. Entonces, con Ariel vamos a platicar de hoy en 15 a las 7. Y por otro lado tenemos también nuestra noche de museos, que nos va a hablar Daniel Ruiz sobre un tema que ha estado estudiando por mucho tiempo, que es sobre los seres mitológicos en el judaísmo. Va a estar muy linda. Es este miércoles a las 7 en el Facebook de Sinagoga Histórica Justo Sierra y también por Zoom. En el cartel viene toda la información, que lo pueden ver en nuestro Facebook. Y una visita al mes, el último domingo de cada mes, estamos ofreciendo visitas guiadas judías en la ciudad diferentes. La segunda va a ser este próximo domingo y va a ser una visita dramatizada. Anita, tú tendrías que ir. Tú tendrías que ir. Vamos a ver, wow. Una inmigrante nos va a llevar a conocer sus propias historias. Qué padre, sí, voy a ir. Del pasado. Entonces, bueno, y como dato curioso, esta señora era mi abuelita, pero bueno, no tiene nada que ver con ella, es nada más como un dato curioso en la foto que me gusta mucho. Y bueno, ¿hay algo más que queramos compartir? Sí, fíjate que dijiste Daniel Ruiz, ¿no?
Daniel Bulfovich. No, sí, pero Daniel Ruiz, Daniel Ruiz es el que nos va a hablar de los seres mitológicos en el pues país. él fue alumno de la Mora Berta, dicen. Ah, maravilla, maravilla, qué bien. Sí. Excelente. Entonces, quiero recordarles a todos porque nos están preguntando, estas pláticas quedan grabadas tanto en YouTube como en Facebook de la Sinagoga Histórica Justo Sierra o de la Keile para que las puedan volver a ver ahí. Con muchísimo gusto. Nos dice, felicidades y mi admiración, Lolita, de tu grupo Amidec. También, para que sepa que está acá. Muchas felicidades, Mónica. Esther Goldberg nos Gracias. dice. Y bueno, siguen, por supuesto, las felicitaciones, que ustedes las podrán ver también si entran a Facebook. Todos esos comentarios se quedan ahí, además de que mucha gente empieza a escribir también después, porque ve la entrevista después, y entonces empiezan a hacer comentarios, así que pueden ahí ver todo lo que se está escribiendo. De nuestras actividades se me olvidó mencionar que el primer jueves de cada mes, a las 7:30 de la noche, en la sinagoga de manera presencial, con ventanas abiertas y cubrebocas, tenemos clases de Rikudim, de bailes folclóricos israelíes, con Claudia Lasky, y es una delicia. Así es que únanse, no necesitan saber nada, nada más vayan y Claudia nos va a enseñar y es una delicia. Entonces, para que pues se enteren de esto también, el primer jueves de cada mes, 7:30 p.m. Pues creo que ya tenemos que despedirnos, ya van a dar las 9. Perfecto, pues muchas gracias, Mónica, Pues como muchas siempre. gracias. Muy, muy padre, señora Berta. Increíble su historia, muchas gracias. Increíble su memoria y ojalá y que todos lleguemos a su edad como está usted. Uy, sí. Pues yo te agradezco mucho, Mónica y Anita, todo lo que han hablado sobre mí. Muchas gracias, muy amables. Y en la entrevista, por hacer todo ese trabajo de la entrevista con las fotos que buscaste y todo lo que encontraste fue maravilloso. Gracias. Pues yo le agradezco mucho a David Benaviv, que me compartió cosas muy valiosas, y a ti, porque estuviste también buscando y rastreando. Entonces, pues entre unas y otras se va armando el rompecabezas a medias, porque siempre es incompleto, pero por lo menos nos permite tener un acercamiento a una nueva historia tan interesante. De verdad, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti, Mónica, por esta labor tan grande que haces cada 15 días de buscar, encontrar, investigar y platicar aquí junto con la gente. Te invitas, la verdad es que es un placer y un gusto estar aquí. Muchas gracias, al contrario, a ti por siempre este apoyo y esta producción, ¿no? De parte de la Keilah, y pues gracias a Raquel también de la Keilah y a Vania de la sinagoga. Y bueno, vi que entraron algunas otras cosas, nada más si quieres rapidísimo las. Dice, profesora Linda, ¿hay forma de contactarla? Se acercan los 50 años de la UNAM. Entonces... y Adela contesta, llamarla al 55 55 34 71 30. Pues creo que Raquel Feldman a mí me va a mandar todos estos comentarios y yo te los hago llegar, Berta. Gracias. Y padrísimo, porque esto terminando el Zoom se quitan, pero me los salva y me los manda, yo te los mando al ratito. Y perfecto, pues súper. Okay. Pues buenas noches a todos, muchas gracias. Muchas gracias, pues, muy amables. Gracias, cuídense todos, seguimos en contacto. Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Bye. Bye.